Estos son momentos intensos, indudablemente, de esos que valen la pena vivir, porque se cruzan ondas, energías, alegres o no, expresiones del ser humano condensadas en el momento que lo hacen tan valiosos, tan importantes. Son parte indudablemente de una gestión, pero también son parte de una lucha de partes de la sociedad por encontrar justicia, por encontrar verdad, por encontrar reparación. Aquí hemos comenzado una actividad pública desde hace 17 años, no se veía, de personas que pertenecen a las ciencias de la medicina y que ponen su saber al servicio de la sociedad. Un saber que se vuelve función pública, salud pública, parte esencial de la seguridad. Desde hace más de una década se ha separado tajantemente del concepto de seguridad del concepto de salud. Y resulta que la palabra seguridad nació en la historia moderna a partir de la construcción de la idea de higiene antaño y salud pública más recientemente. No hay seguridad sin salud. Deformado el concepto, vuelto un concepto prácticamente armado y represivo, la seguridad del Estado, no la seguridad de la sociedad, pues degeneró en formas que terminaron causando una mayor victimización que lo que antes sucedía, arrasando con la salud pública de la sociedad. La seguridad del Estado muchísimas veces se ha construido alrededor de una serie de acciones que terminan por destruir la seguridad misma de la sociedad. No es lo mismo seguridad del Estado que seguridad de la sociedad. Y aquí lo vemos con mucha claridad y por eso la importancia de este evento. Este era el Hospital de la Salud Pública y lo cerró el Estado. ¿Cómo se puede concebir una política de seguridad del Estado si lo que hizo el Estado fue precisamente cerrar el principal centro de la salud pública, es decir, de la salud de la sociedad? Pues hoy, al abrir estos espacios de nuevo a una acción de salud pública en cabeza, en este caso, de medicina legal, al ustedes otra vez presenciar después de 17 años las batas blancas, le decimos simbólicamente, hoy de nuevo aquí, 17 años pasaron, 5 siglos de historia que se interrumpieron hace 17 años y de nuevo hoy hay batas blancas pensando, con instrumentos, analizando, descubriendo, investigando. Eso se llama otra vez no solamente abrir un hospital, un complejo hospitalario, que es como denominamos todo esto, todo este recinto, sino básicamente construyendo o reconstruyendo pilares de la salud pública en Colombia. Y en un aspecto que me parece esencial y que tiene que ver con la paz, pues cómo no se puede hablar o cómo no se puede articular o ligar la salud pública con el hecho de la guerra, si es que la guerra destruye la salud, evidentemente, literalmente. La primera afectación a la salud de la sociedad colombiana es la guerra, medida en innumerables consecuencias, la más evidente, los muertos, sus familiares, muertos de uno u otro uniforme, de uno u otro brazalete, son los mismos muertos
generalmente de gente humilde. Pero no solamente la guerra trae como consecuencia cadáveres, trae como consecuencia en un número aún mayor sobrevivientes que se quedan con la congoja del cadáver, de la muerte, del hecho violento. Unos generan ideas de venganza y retoman el camino de la misma violencia que los volvió víctimas. Otros tratan de saldar y de curar sus heridas. Otros no se sobreponen jamás. Acabo de enterrar una señora compañera de Nidia Erika. No la había conocido. Tengo solo una foto cuando estaba presa, joven ella, en el gobierno de Turbay Ayala. Y sus familiares eran amigos míos. Y fui al velorio y puse una bandera de su movimiento, el M-19. Y digamos, ¿cuál fue la historia de esa antaño niña que cogieron presa? Pues la cogieron presa, la torturaron, la violaron, literalmente la descuartizaron moralmente en una brigada en Santander y nunca pudo reponerse mentalmente. Perdió la razón, como decían antaño, no sé cómo dirán ahora los médicos, los psicólogos, los psiquiatras. Nunca pudo recuperarse, murió a los 60 años, una vida absolutamente dolorosa, destruida, simplemente porque se atrevió a rebelarse pensando en que su país podría existir algo que se llama la justicia social. ¿Cuántas vidas destruidas hay así? ¿Cuántas? Y no hasta esos extremos. ¿Cuánta enfermedad mental existe en la sociedad colombiana? Quien pudiera medirla, cuando lo intentamos nos asustamos, porque los porcentajes determinan que millones de personas en Colombia están afectadas de una u otra manera, unas más gravemente que otras, en su salud mental, derivada de la violencia en Colombia. ¿Cómo hacer un libro? Sería una biblioteca, no nos alcanzarían los espacios físicos de este complejo para tener toda la documentación de lo que significa la verdad y el impacto de la violencia en Colombia. Alguna vez la Iglesia Católica, con el concurso del sacerdote Camilo Torres Restrepo y Eduardo Umaña, jovencito debió ser en ese entonces, y el padre Guzmán Campos escribieron un clásico aún hoy de la violencia, pero la de mediados del siglo XX. Y ahí uno se acerca y lee y uno dice, y en ese 1950, 1955, ¿qué diferencia hay con 1990, 80, 70 o incluso con los años que estamos viviendo del siglo XXI? ¿Cómo sería volver a escribir esos libros, esa verdad? Pues es inconmensurable el daño producido por la violencia en la sociedad colombiana. Y por tanto, el principal objeto de la salud pública en la sociedad colombiana es la paz. Es la paz. El procurador dijo, esta paz es sangrienta. Yo tengo que decir que es casi irrisorio, si no fuera trágica la palabra que ha dicho. Porque significa que invisibiliza, significa que no se ha dado cuenta, ojalá sea así, porque sería más dantesco si él fuese consciente de lo que significa el impacto de la guerra y la violencia en la sociedad colombiana, como para bombardear la paz con una frase que signifique que la paz entonces no vale la pena y es mejor continuar la guerra porque la paz es más sangrienta que la guerra, según sus palabras. Me recordó aquellos viejos dichos de inicio de la violencia del siglo XX, cuando desde los púlpitos lanzaban a los feligreses a matar liberales porque los consideraban
ateos, comunistas y dignos de la muerte violenta. Así no es al contrario. Aquí estamos haciendo un hecho de paz, porque estamos reconstruyendo la salud pública. Aquí estamos volviendo al concepto cierto y generoso de que la seguridad no es la seguridad del Estado, es la seguridad de la sociedad. Aquí en estos espacios vamos a tratar de investigar parte de la verdad de nuestra violencia, parte, en uno de los hechos más invisibilizados. ¿Qué significa que tengamos casi 50.000 desaparecidos en Colombia? Si esa cifra no es muchísimo mayor que lo que hubo en Chile o en Argentina, o en Uruguay. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa la existencia? Porque es así, existen 50.000 desaparecidos, muchos de ellos forzados, es decir, que el Estado los capturó, se los llevó y nunca se volvió a saber de ellos. ¿Puede llamarse una democracia una sociedad así? ¿Un Estado así? ¿Qué se puede decir, digamos, de que no sea uno de los principales debates públicos el que esta sociedad encuentre los desaparecidos? Hasta nos responden, ¿y usted por qué habla de desaparecidos y no de secuestrados? Como si la investigación, la verdad, la restauración tuviera que ser cruzada por la misma polarización de las guerras. Esta es una parte de la verdad, y con el presidente de la República, no hace mucho, pues le anunciamos y él estuvo de acuerdo en que abriéramos esta opción, que con el personal suficiente, los instrumentos científicos, el dinero y el espacio que aquí abrimos, pudiéramos tratar de encontrar a los desaparecidos. Pues me parece que ese es un aporte a la paz y a la salud pública, y ojalá surta efecto, ojalá en las próximas semanas, cuando ya nosotros no estemos aquí, salgan informes, la presencia directa de las asociaciones de familiares en las mismas instalaciones donde se hacen los procesos de investigación científica, sea una idea acertada y nos dé más resultados, más eficacia, que los encontremos, porque entonces podremos mirar de frente a nuestros hijos y a nuestros nietos y decirles: nosotros aportamos para que ustedes puedan vivir en paz y no tener que vivir lo que nosotros vivimos. Pues me parece que estos hechos intensos, batas blancas en el hospital, la apertura de la actividad de salud en estas instalaciones, después de que guarecieron durante 5 siglos la Escuela de la Salud Pública en Colombia, y que sea alrededor de 2 grandes temas, la de la violencia del Estado contra la sociedad, para redescubrir la verdad, para reparar y para construir paz, y la violencia de la sociedad contra la mujer, que es el otro ala del edificio, el laboratorio forense que determina cuántos hombres, haciendo uso de la violencia o aún de otros métodos, han usurpado el cuerpo de la mujer de manera violenta en una sociedad como la bogotana, y más allá, porque aquí será un centro de investigación ligada a la Fiscalía a través de medicina legal, de violaciones, acosos, que van demostrando también no solamente una violencia, sino una sociedad patriarcal, machista, que cree que el cuerpo de la mujer es objeto de la violencia o del placer no consentido, que es lo mismo que la violencia. Estos 2 áreas se van a instalar acá, ya están funcionando, una en función de la paz
y otra también en función de la paz. Una para que no vuelva a suceder la violencia del Estado contra la sociedad y otra para que no vuelva a suceder la violencia del hombre sobre la mujer. Creo que son dos aportes sustanciales y que el hecho de que el Hospital San Juan de Dios abra espacios alrededor de estos dos temas son, digamos, una entrada de oro de nuevo a la historia de Colombia después de 5 siglos de haber construido la salud pública en Colombia. Entregamos estos espacios, quedan en sus manos, sociedad y Estado, que sea este el Hospital de la Paz. Gracias, muy amables.